Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando los 7 partidos que más veces se repitieron en la historia de los mundiales. O también se les podría llamar clásicos mundialistas. Es muy sencilla la idea, creo que el título lo dice todo, son los partidos que mayor cantidad de veces se han jugado a la historia de los mundiales, ya sea en primera fase, en octavos, cuartos de final, y vamos a ver que en algunos casos también se han repetido estos encuentros en distintas finales. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y también se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita, a mí me ayuda un montón. Que me sigan en las redes sociales y que obviamente también se suscriban a los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción. Y que ahora sí, arrancamos con el video. Vamos a comenzar hablando del puesto número 7, y sin duda en la Argentina es un partido que justamente, como dice el título del video, se ha vuelto un clásico en los últimos mundiales, sobre todo siempre en la fase de grupo, que es el famoso Argentina-Nigeria. La realidad es que casi se ha hecho un meme, que Argentina en las últimas veces que ha tenido que ir a la cita mundialista, en la fase de grupo casi siempre le toca el equipo nigeriano. Obviamente esto es puro azar, es una cuestión de que hay muchas posibilidades de que siendo cabeza de serie, como generalmente es Argentina, te toque un equipo africano y generalmente en el grupo siempre ha salido Nigeria. La primera vez que se han encontrado fue en el Mundial 94, donde Argentina le ganaría 2-1, siempre hablando en fase de grupos, obviamente, con 2 goles de Canigia. Después, en el año 2002, nuevamente Argentina se enfrentaría, en este caso en el primer partido, en el cual le ganaría 1-0 con gol de Gabriel Batistuta. Lamentablemente después ambas selecciones quedarían eliminadas. En el Mundial 2010, con Diego Armando Maradona en el banco, le ganaría también 1-0 con un cabezazo de Gabriel Heinze. En el Mundial 2014, en el último partido del grupo, le ganaría 3-2, en este caso con un doblete de Lionel Messi y un gol de Marcos Rojo. Y el último, y quizás el más importante, quizás porque en el Mundial 2018 Argentina se jugaba la clasificación mano a mano con el conjunto nigeriano y también le ganaría 2-1, primero con un gol de Messi y en los últimos minutos con el famoso gol de Marcos Rojo, que le permitió a Argentina avanzar al menos a los octavos de final, luego caería con Francia. La realidad es que se ha jugado 5 veces, todas en fase de grupo, es la mayor cantidad de veces que un encuentro se repitió en esta instancia, es también un partido que se ha dado en los últimos 3 mundiales y además las 5 victorias siempre han sido para el combinado argentino. Puesto número 6 y también con 5 encuentros nos vamos a encontrar con Brasil contra México. Un partido que tuvo su primera edición en el Mundial de 1950 en la fase de grupo donde Brasil golearía 4-0 a México. En el próximo Mundial, en Suiza 54, nuevamente se cruzarían en fase de grupos y el resultado sería aún más abultado, 5-0 a favor de Brasil. Luego se cruzarían en el Mundial 62, también en fase de grupo, en este caso con una Brasil que tenía a Pelé y que marcaría uno de los goles en la victoria 2-0 frente a México. Después pasarían muchos años y recién en el año 2014 se volverían a enfrentar también en fase de grupo. En este caso fue un 0-0 la primera vez que México no perdía frente a Brasil, con una muy buena actuación del Memo Ochoa. Luego ambos pasarían a los octavos de final y el último encuentro fue justamente en Rusia 2018, el último mundial que se ha disputado, donde en este caso fue la primera vez que no se cruzaron en fase de grupos, fue en octavos de final y Brasil ganaría 2-0 con goles de Neymar y Roberto Firmino. En total el récord es un 4 victorias para Brasil, solamente un empate y ninguna victoria para México. Puesto número 5 y nos vamos a encontrar con Alemania Federal frente a Yugoslavia. 2 selecciones que actualmente ya no se componen de esa manera. Alemania se ha unificado y hoy en día se la conoce simplemente como Alemania, y Yugoslavia se ha dividido en distintas naciones, entre ellas Croacia, que son quizás algunas de las más importantes. La realidad es que estos 2 seleccionados, cuando todavía existían, se enfrentaron en 5 ocasiones. La primera vez fue en los cuartos de final del Mundial de 1954, con un 2-0 en favor de Alemania. En el Mundial del 58 nuevamente se enfrentarían en los cuartos de final, en este caso victoria 1-0 de Alemania. En el Mundial del 62, por tercera vez consecutiva, se enfrentaban en los cuartos de final y Yugoslavia por fin podría vengarse y ganarle 1-0 eliminando a Alemania. Después se cruzaron en el Mundial 74 en la segunda fase, en ese momento el formato era diferente, estaba la primera fase y después tenías una segunda fase donde pasaban los mejores de la primera. En este caso Alemania ganaría 2-0 y después sería además campeona del mundo. Y la última vez fue en el Mundial 90, donde se enfrentaron en fase de grupos y Alemania ganaría 4-1. Alemania también sería campeona. Después del 90 ya cada una de estas selecciones empezaron a denominarse de manera diferente, por lo cual no se dieron más estos cruces y el récord quedó 4 victorias y 1 victoria de Yugoslavia a favor de Alemania.
Puesto número 4 y nos vamos a encontrar ahora con Argentina frente a Inglaterra, que también se ha dado 5 veces en la historia de los mundiales. La primera fue en fase de grupos del Mundial 62, donde Inglaterra con Bobby Charlton, que marcaría un gol, le ganaría 3-1 a la Argentina. La segunda vez fue en el Mundial 66, en este caso en los cuartos de final, Inglaterra de local le ganaría 1-0 a Argentina con gol de Geoff Hart. En este caso Inglaterra, ese es el único mundial que ha ganado jugando de local. Después se enfrentarían nuevamente 20 años más tarde, en el famoso Mundial 86, donde en los cuartos de final Argentina le ganaba 2-1 con dos goles más que memorables de Diego Armando Maradona, uno con la mano y otro con una gran jugada. El descuento de Inglaterra lo hizo Gary Lineker y de esta forma después Argentina se coronaría campeona del mundo. Después se encontrarían en el Mundial 98 en Francia en los octavos de final, donde en un partidazo que terminó 2-2 con goles de Batistuta y Zanetti para Argentina y goles de Owen y de Alan Shearer para Inglaterra. Después en los penales Argentina se impondría 4-3 y el último encuentro fue en el Mundial 2002 en la fase de grupos, donde Inglaterra se impondría 1-0 con gol de David Beckham de penal, por lo cual el récord es favorable para los ingleses con 3 victorias y 2 derrotas. Puesto número 3 y también con 5 encuentros en la historia de los mundiales, me voy a quedar con Francia versus Italia. En este caso el primer duelo va mucho más atrás en el tiempo. Fue en el año 1938, Francia de local, donde se enfrentaría con Italia y en los cuartos de final la selección nero-azzurra le ganaría por 3-1, después sería la campeona del mundo. Tuvieron que pasar 40 años para que se vuelvan a enfrentar en el Mundial 78 en Argentina, donde en fase de grupos Italia se impondría por 2-1. Luego en el Mundial 86, en los octavos de final, Francia le ganaría 2-0, con goles en ese momento de Michel Platini. En el Mundial 98 se volvieron a cruzar, en este caso Francia de local, y después de un 0-0 en los cuartos de final, finalmente le ganaría 4-3 en los penales. Francia después sería campeona del mundo. Y la última, y seguramente el partido más importante sin duda, fue en el Mundial de Alemania 2006, donde se enfrentaron en la final del mundo, y después de un 1-1 con gol de Zinedine Zidane de penal y luego gol de Marco Materazzi, en los penales Italia se impondría 5-3, el último de la definición lo marcaría Fabio Grosso y de esta forma sería campeona del mundo. El historial es favorable para Italia con 3 victorias y 2 derrotas. Antes de dar el puesto número 2, quiero mencionar otros partidos que también se han dado 5 veces y que no los puse por una cuestión simplemente selectiva. Brasil-España se enfrentaron 5 veces, Argentina-Italia también 5 veces, Argentina frente a los Países Bajos también 5 veces, Brasil frente a Checoslovaquia ya extinta también 5 veces, Brasil contra Italia también se dio 5 veces y Brasil versus los Países Bajos también se enfrentaron en 5 ocasiones. Puesto número 2, en este caso es para Argentina frente a Alemania. Y en este caso quiero hacer una aclaración. La realidad es que si contamos el global, se enfrentaron 7 veces. Por eso lo pongo en el puesto número 2. Sin embargo, 4 de esas veces fue frente a Alemania Federal y 3 de esas veces fue contra Alemania, la que conocemos hoy en día ya unificada. Pero bueno, vamos a contar como que fueron 7 partidos. La primera vez fue en el Mundial 58 en fase de grupos con una victoria alemana por 3-1. Segunda vez en el Mundial 66, también en fase de grupos, en este caso 0-0. Tercera vez, final del mundo, en el año 86, Argentina se impondría 3-2 con goles de Braun, Valdano y Burruchaga. Final del mundo del año 90, en este caso se impondría 1-0 a Alemania con gol de Andreas Brehme de penal. Estos fueron los 4 partidos en los cuales se enfrentó frente a Alemania Federal. Ya frente a Alemania unificada, la primera vez fue en el año 2006, en los cuartos de final, Alemania de local. Terminaron 1-1 en el partido con goles de Roberto Ayala y Miroslav Klose. Y después en los penales Alemania, con una gran actuación de su arquero James Lehmann, se impondría por 4-2. Después en el Mundial 2010 fue realmente una paliza por parte de los alemanes. En los cuartos de final le ganarían 4-0 a la Argentina con 2 goles de Klose, gol de Müller y también de Friedrich. Y la última y posiblemente la más reciente y más dolorosa es en el año 2014, la final del mundo, en la cual en el tiempo suplementario con gol de Mario Götze, Alemania le ganaría a Argentina y sería campeona del mundo. Es decir, que se enfrentaron 7 veces, 3 de ellas en finales del mundo, y el récord es claramente favorable para Alemania, que tiene 5 victorias, un empate y una derrota. Y por último, para cerrar el puesto número 1, se lo doy a dar a otro partido que también se dio 7 veces, pero que no tiene este detalle de que es una selección que cambió de denominación. Y es Brasil frente a Suecia, que como les digo se dio 7 veces en la historia de los mundiales, con la particularidad que la última vez fue en el 94, es decir, que hace más de 25 años que no juegan un partido y sin embargo sigue siendo el que más veces se repitió en el mundial. La primera vez fue en el año 38, donde jugaron por el tercer puesto y Brasil ganaría 4-2. La segunda vez fue en la fase final del Mundial 50 con un 7-1 a favor de Brasil. La tercera vez fue la final
del mundo que se jugó en Suecia en el año 58, donde Brasil le ganaría 5-2 y se caería con la Copa del Mundo. La cuarta vez fue en el Mundial 78, 1-1 en fase de grupos. La quinta vez fue en el Mundial 90, 2-1 a favor de Brasil en fase de grupos con 2 goles de Gareca. Y finalmente en el Mundial 94 se enfrentaron 2 veces. La primera en fase de grupos, que terminó 1-1, y la segunda vez se enfrentaron en semifinales, donde Brasil le ganaría el partido con 1-0, con gol de Romario, y finalmente sería campeona del mundo. En total, el récord como queda: 5 victorias para Brasil, 2 empates y 0 victorias para los suecos. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente, como les dije, hay algunos que no me explayé tanto, pero que también los mencioné al final, que se han dado también 5 veces, pero bueno, elegí los 5 que a mí más me parecía interesante, también para variar y no poner siempre los mismos. Como se habrán dado cuenta, Argentina y Brasil tienen muchísimos partidos que se pueden considerar clásicos o repetidos dentro de los mundiales, así que también quise variar un poco con eso. No mucho más, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita y yo los veo mañana en otro video.